Buenas noches, voy a darles una pequeña clase sobre la voluntad. La voluntad es un término muy importante en la psicología porque nos va a ayudar a entender el comportamiento y qué pasa en nuestro cerebro, en nuestra mente, por así decirlo, y que se manifiesta en nuestro comportamiento, en nuestro actuar. Primero me gustaría dar una pequeña introducción. Vamos a hablar unos pocos conceptos sobre la psicología para que más o menos vislumbre de qué es lo que quiero hablar cuando hablamos de la voluntad. Primero, la palabra psicología como tal, etimológicamente, si la separamos, tiene dos significados. La palabra psico, alma, y logía, que es de logos, de estudio. Básicamente la psicología implica el estudio del alma, pero claro, no podemos estudiar el alma, porque ¿qué es el alma? Entonces, lo que usualmente se hace es cambiar este término, el de alma, por mente. Pero algunos psicólogos están en desacuerdo con estudiar la mente. Entonces, este concepto de psicología suele cambiar dependiendo de los psicólogos. Algunos psicólogos manejan mente, otros no. Entonces, podríamos decir que la psicología estudia ¿qué? Los procesos mentales o la actividad mental. ¿Qué me refiero con esto? Bueno, hay tres postulados principales sobre la psicología. Estudiamos la cognición, ahorita voy a explicar qué es eso, la emoción, las emociones, los sentimientos y la conducta. ¿Por qué estos tres? Bueno, la cognición podríamos pensarla como todo lo que hace nuestro cerebro, cómo recibimos información, cómo la procesamos, cómo podemos evocar recuerdos, cómo podemos imaginar. Todos esos son procesos mentales. Aquí están, memoria, imaginación. Podríamos pensarlo como todo lo que hace nuestro cerebro, pero no podemos ver. ¿Cómo estudiaríamos eso? Bueno, es un poco complicado, pero estudiamos la cognición. Las emociones, claro, los psicólogos estudian las emociones, es muy importante, hay una relación entre cognición, conducta y emociones, ¿verdad? Y la conducta, sobre todo la conducta porque es lo que podemos percibir, lo que podemos ver, y la psicología como ciencia necesita un objeto de estudio que se pueda ver, que se pueda medir. Y podríamos pensar incluso que la memoria, la atención, todo eso se puede ver, es una conducta, ¿verdad? También las emociones se presentan como conductas. Y quiero que tengan muy en cuenta estos tres puntos ahora que hable de la voluntad. ¿De acuerdo? ¿Hay algunas dudas aquí? No, ninguna. Entonces, ¿qué es la voluntad? También se le conoce como volición, ¿verdad? Vamos a usar estos dos conceptos, los vamos a ir intercambiando para que no sea repetitivo decir voluntad, voluntad. Entonces, pensemos así, la voluntad es una capacidad del ser humano para regular su conducta, para decidir cómo actuar. ¿Sí me queda? Este concepto, ahorita vamos a explicarlo mejor. Bueno, supongamos que tenemos un pensamiento, cognición. Se nos ocurre una idea. Por ejemplo, tengo sed, quiero tomar agua, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta eso? Con la voluntad, parándose, caminando y servir agua, ¿verdad? Eso es la voluntad. Ahorita va a quedar más claro con estos dos ejemplos, pero hasta aquí sí queda más o menos entendible Sí, qué es la voluntad. Sí. Bueno, entonces, actos aparentemente volitivos o voluntarios. Comúnmente decimos en nuestra vida diaria mucho este término de voluntad, ¿sí? Se hizo con su voluntad, ¿sí? Y muchas veces no entendemos este concepto, se nos escapa realmente el significado y les atribuimos otros significados aunque pues, no sean correctos. Ahorita vamos a ver por qué. Podríamos desestructurar la palabra voluntad y aterrizarla en tres elementos o tres situaciones. Vamos a ver. La primera, el conocimiento de un objeto. ¿Cuál de esos tres puntos creen que entra en juego con el conocimiento de un objeto? ¿Las emociones, la conducta o la cognición? ¿Conocer? Sí, con el conocimiento de un objeto, ¿cuál creen de estos tres elementos que entra en juego? Pues la cognición. Efectivamente, la cognición, porque es lo que nos permite extraer información del entorno, de nuestra realidad. Inclusive nosotros somos realidad y podemos cognoscir nuestro propio cuerpo o lo que está afuera. Ese es el primer punto, conocimiento de un objeto o de una situación. Supongamos que vamos en la calle caminando y vemos del otro lado un amigo y ese amigo nos saluda. Lo que pasa en ese momento es que hay una extracción de la información de la realidad, un conocimiento de un objeto. Y claro, nos está saludando. Y ahí pasamos a nuestro siguiente punto. Punto número 2, deliberación. ¿Qué es la deliberación? Bueno, es como si nuestro cerebro
sopesara los pros, los contras, los beneficios de hacer una conducta. ¿Sí? A veces se puede pensar que una deliberación toma mucho tiempo, pero no, o sea, es un proceso muy rápido. Vemos a alguien y nos saluda y nosotros instintivamente saludamos, ¿verdad? Pues esa es la deliberación. Pero vean, la ejecución no es lo mismo que una deliberación. Esta deliberación pasa en nuestra mente y la ejecución es cuando la voluntad dice, si yo ya llegué a un resultado con nuestra deliberación, la ejecución es a través de la voluntad, porque es la que va a ser la acción que se pensó. En este caso, ¿cuál es? Saludar. Pero piénsenlo, no siempre es saludar un acto voluntario, es casi un reflejo. Si alguien nos saluda en la calle, nosotros saludamos instintivamente, por así decirlo. Aunque no sean nosotros. Inconscientemente Sí. saludamos y luego decimos, pues no era para mí. Atrás. Sí, o por ejemplo, cuando alguien estornuda decimos salud y ni siquiera lo pensamos. Sí. Eso pareciera que es voluntario porque lo hacemos. Pero vean, es como si fuera un reflejo. Podríamos decirle de una forma coloquial, inconscientemente. Es un acto aparentemente voluntario, involuntario o aparentemente voluntario. Y vean, puse esta imagen de una persona robot porque es como si lo hiciéramos mecánicamente. Y quiero que presten especial atención porque sí, hay una deliberación, sí hay un proceso de nuestro cerebro por entender la situación, pero no es un proceso muy prolongado. O sea, cuando hay un estornudo no decimos, ¿sí le digo salud o no? Porque bueno, tal vez ya pasó o sí, no se toca decirle salud porque van a pensar que soy un grosero. Todo eso no pasa en nuestro cerebro, simplemente decimos, le digo salud, sí, bueno, salud. Es un proceso muy rápido. Pero ahora vean la contraparte, actos verdaderamente voluntarios. Primero, el conocimiento de un objeto, ya quedó claro, ¿verdad? Cómo nuestro cerebro extrae información del entorno, de lo que está fuera de nosotros, ¿verdad? Reconocemos la situación, que alguien estornude, que alguien nos salude. Por ejemplo, si un mosquito me está picando, sé que me está picando, hay un conocimiento del objeto y hay una acción para con ese objeto. Deliberación, lo mismo que acá. Pensamos la situación, la analizamos de forma muy rápida, no con mucho esfuerzo, con mucha atención, aunque sí puede darse el caso de que sí pensemos una situación más de un tiempo más prolongado que actos aparentemente voluntarios, ¿verdad? Y vean, aquí ya hay una decisión, pero quiero que tomen estos dos conceptos en cuenta, porque yo puedo pensar una situación y tomar decisiones, ¿verdad? Pero las decisiones van a estar fundamentadas a partir de ¿qué? De un 50-50%, del pro y del contra de esa situación. Por ejemplo, a ver, lo voy a poner en un ejemplo así muy repetitivo ya. Saludar a alguien. Tal vez una situación que podemos decir, bueno, es que no requiere mucho de saludar a alguien, pero ¿qué tal si la persona está del otro lado de la calle? Tengo que caminar y tal vez hay mucho tráfico. Entonces tengo que esperar que todo el tráfico pase. Ahí ya estamos pensando los inconvenientes de esta situación. Es decir, bueno, es que tengo que caminar y llevo prisa. Y el otro 50%, que sería a favor de la acción, que ejecutemos la acción, ¿verdad? Sería como, bueno, es que si no lo saludo va a pensar que soy un grosero y tengo que saludar porque pues es lo socialmente esperado. Vean que ya hay un 50-50% de esa situación en la deliberación. Y la decisión ya es lo que pienso conscientemente que voy a hacer. Ese concepto de conscientemente entra mucho en juego aquí, porque ya nos estamos dando cuenta de que nuestra acción sí la queremos realizar. Acá no, en este ejemplo pasa y no la pensamos tanto, pero acá sí, y hay una conciencia sobre nuestra acción, sobre la decisión y sobre los posibles resultados de esa acción. Sí se entiende la diferencia entre un acto verdaderamente voluntario y aparentemente voluntario. Sí se entiende esta parte de la conciencia que le ponemos a la acción. Y vean, la voluntad pone lo demás, pone la ejecución. La voluntad hace que nuestro cuerpo empiece a caminar, que alcemos la mano, que inclusive ni siquiera estemos saludando, pero ya estemos hablando, ya le estemos diciendo, hola, ¿qué tal? Y vean cómo la ejecución de la voluntad sobre nuestra deliberación y sobre nuestra decisión, que aquí hay un acto voluntario consciente. Y automatismo. ¿Ustedes creen que un acto verdaderamente voluntario va a ser automático? Yo digo que no.
Oh, porque ya ahí estás diciendo si quieres o no hacerlo. Efectivamente. Acá sí, en el primer ejemplo podemos decir que es voluntario, pero acá ya no, porque hay una conciencia. Pero vean qué curioso, nuestro cerebro le dice a nuestros órganos cómo deben de actuar. Debemos de caminar, debemos de movernos. Es como si nuestro cuerpo ya no tuviera voluntad porque les estamos diciendo qué hacer. Qué curioso, ¿no? Y bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es una voluntad fuerte? Una voluntad fuerte es aquella que a pesar del bien y del mal hace el bien. ¿Eso sería una voluntad fuerte? ¿Sí me explico? O sea, si la acción implica un... Fácil, imagínense que despiertan en la mañana y está muy cómoda su cama. Quieren quedarse a dormir. Quieren decir, bueno, no quiero ir a trabajar, quiero quedarme a dormir. Entonces sería, por ejemplo, lo malo. Y lo bueno sería pararse e ir al trabajo. ¿Ustedes creen que una voluntad fuerte diría, bueno, es que sí quiero quedarme dormido, estoy muy cansado y tal vez no me apetece ir a trabajar, pero aún así, a pesar de todo esto, me paro, me levanto con fuerza, luchando contra mi cuerpo, contra mi sueño, y voy a trabajar? ¿Ustedes definirían que eso es una voluntad fuerte? Podría ser, Pues sí, porque te tienes que parar, aunque no sí, quieres, tuvo pero la lo fuerza tienes de que pararse, hacer. ¿no? La voluntad. O la fuerza. Pero vean, si pensamos la voluntad, eso no sería un acto con una voluntad fuerte, porque ya hay una deliberación más de la cuenta, o estamos pensando mucho. ¿Sí queda? Estamos pensando en, bueno, es que sí, tengo que ir, no quiero ir, es que estoy muy cómodo, es que no, pues sí, porque el trabajo y me van a despedir. Ahí ya hay Si fuera fuerte no lo pensaríamos tanto. Exacto. No, como acá. Una voluntad fuerte implicaría que el cuerpo y nosotros obedeciéramos lo que ya hemos elegido. Eso es una voluntad fuerte. ¿Sí? Sí. Inclusive podremos decir que es la que nos lleva a tener hábitos saludables. Por ejemplo, hacer ejercicio. Una voluntad fuerte no sería la de, bueno, es que tengo que hacer ejercicio, voy a hacerlo, y casi arrastrando los pies. No, una voluntad fuerte lo haría, porque ya sería una decisión propia. Esa voluntad es fuerte porque va a ser algo que sí, si bien es difícil, es cansado, pero ya existe esa voluntad de hacerlo, ya existe esa decisión y lo va a ejecutar. Y comúnmente pensamos que una voluntad fuerte es esa que se debate entre el bien y el mal, y a pesar de ese debate hace el bien, pero no, eso es una voluntad débil, porque no se ha ejercitado esa propia voluntad de ser hábitos. ¿Sí? Ahora, verdaderamente sí, la voluntad puede verse afectada, ya sea por un daño cortical. Ese es el cerebro visto desde frente, cortado a la mitad. Si no lo imaginan, el cerebro de frente, cortado, ese sería. Hay daño cortical, o por la alteración de la conciencia. Ya vimos que la conciencia es muy importante, sobre todo en los actos verdaderamente voluntarios, ¿verdad? Entonces, si hay un daño en la conciencia, si la persona no puede darse cuenta de sus acciones o de la realidad, no puede pensar las situaciones, pues difícilmente va a tener una buena voluntad o una voluntad fuerte, ¿verdad? Y si hay un daño cortical, bueno, es un daño orgánico que le va a imposibilitar entender la realidad o sus acciones. Entonces ya no podría tener una voluntad fuerte, una voluntad verdadera, ¿verdad? Y hay una alteración. Esos son dos ejemplos de cómo la voluntad puede verse afectada por un daño. Y ahora, vamos a finalizar con una pregunta. Supongamos que una persona, un delincuente, usa la fuerza, por ejemplo, golpea a otra persona, lo amenaza, para que cometa esa otra persona, la víctima, una conducta delictiva. Vean aquí, la fuerza implica una obligación, se está obligando a otra persona. Piensen en este ejemplo. En el segundo caso, la coacción, o sea, una influencia, es como si convenciera a la otra persona para que hiciera una conducta antisocial. ¿Okay? ¿En cuál de estos dos casos creen que la persona pueda actuar con mayor voluntad propia? La fuerza, ¿no? En una persona que le ejerce fuerza o coacción. Pues yo digo que fuerza, ¿no? Porque Fuerza. si me está golpeando, pues yo voy a responder, Sí. ¿no? Sí, no me somete tan
tan fácilmente mentalmente, ¿no? Pero ¿no creen que cuando llegue una fuerza ya se está obligando a una persona a actuar según el deseo de otra? Pues sí, puede ser. También. Y en la coacción no, una coacción es una influencia y al final esa influencia no determina la conducta de otra persona. Ahí sí hay una cierta libertad de opción, pero en la fuerza no, porque es como si estuviera secuestrada su voluntad. Si yo no hago algo, pues me pueden matar, me pueden lastimar. Pero acá no hay un daño inminente, no se puede pensar en un daño, ¿verdad? Porque simplemente es una influencia. Entonces aquí sí podemos hablar de que hay cierta opción de voluntad. Aquí yo sí puedo determinar cómo actuar, pero en la fuerza no. Sí, bueno, puedo rebelarme ante esa fuerza, pero ¿cuáles son las consecuencias de que me revele ante esa obligación o ante esa fuerza? Acá no, en la coacción, vean cómo sí se puede ejercer así la voluntad. Entonces, creo que ya quedó muy claro qué implica la voluntad. La psicología estudia la voluntad. ¿Por qué? Porque se usa un proceso mental, ya vimos acá en los actos verdaderamente voluntarios, hay un proceso de nuestro cerebro y hay una conducta. La voluntad, recuerden que es la que lleva a cabo la conducta. Es como si nosotros fuéramos una máquina. La voluntad que va a hacer va a poner a trabajar esa máquina para desarrollar una acción. Es como si picáramos un interruptor, eso es la voluntad, ¿verdad? Entonces ya existe la cognición, lo que hace nuestro cerebro, la conducta, y por qué no, las emociones también pueden influir en nuestra conducta, ¿verdad? Inclusive podríamos aterrizarlas a la deliberación. Aquí entran en juego las emociones en esta decisión, en este ejercicio que hace nuestro cerebro. ¿Sí se entiende por qué? Entonces vean cómo... A veces eso se puede usar también cuando en los alcohólicos, ¿no? Que le afectan las emociones y por eso toman. Sí, efectivamente, y eso podríamos encasillarlo aquí en los déficits de voluntad. Hay trastornos que implican la pérdida de la voluntad. Las personas que tienen una adicción ven su voluntad bastante alterada por la adicción o por la misma sustancia. Eso aquí. Entonces, ya entendemos los actos aparentemente voluntarios, no hay una voluntad real, ¿sí? Es un acto a cierto Reflejo, punto casi se puede decir. inconsciente, reflejo, automático. En los actos verdaderamente voluntarios no hay eso, ¿verdad? No, Si es un porque acto, ahí es Sí. como una decisión de cada decisión persona. consciente, piénsenlo así. Sí. La voluntad requiere por fuerza la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Bueno, entender, darse cuenta de uno mismo, de la situación, de lo que implica desarrollar una acción. Y ya vimos que no hay un automatismo en esta voluntad. Pero claro, sí se puede ver afectada nuestra voluntad. Y ahora quiero que piensen en su vida diaria, si realmente su voluntad es fuerte para desarrollar algunas acciones. Y creo que con eso podríamos concluir. ¿Tienen alguna duda? No, a mí me quedó todo muy claro. ¿Algún concepto que no entiendan o que hayan dicho, bueno, esto No, esta parte? quedaron muy claros. Sí, todos, cognición, procesos mentales. Sí. Bueno, entonces eso sería todo sobre la clase de lo que implica la voluntad y los actos voluntarios.